La hemos liado. Muy buena, gente activa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo muy interesante hablando de un factor clave en cualquier rehabilitación postquirúrgica, ya sea prótesis de rodilla, ya sea prótesis de cadera, ya sea cualquier tipo de intervención quirúrgica que haya sido de un tiempo considerable en una hospitalización, un reposo relativo y luego una progresión de las cargas. Ojo al dato, os voy a dar la clave para que no metáis la pata por un factor que vais a entender a continuación. ¿Estáis listos? Pues vamos. Muy bien, compañeros, pues voy a contar el caso de un paciente mío que fue intervenido hace unos 2 meses de prótesis de cadera. Este paciente fue intervenido por prótesis de cadera porque ya llevaba arrastrando un dolor de cadera, una cojera y una alteración en la movilidad y en la marcha desde hace ya meses e incluso años. Entonces se sometió a esta intervención quirúrgica y vino a verme antes de esa intervención para ver cómo iba a ser el proceso de rehabilitación. Después de esa primera entrevista que tuvimos, estuvimos hablando sobre la progresión lógica y adecuada de las cargas de trabajo, cómo iban a ser las pautas y los tiempos fisiológicos de la recuperación de esa intervención quirúrgica y de esa prótesis para esa cadera, y le tranquilicé muchísimo acerca de que no pasaba nada, que era una intervención bastante segura y con grandes posibilidades de éxito. Después de esa intervención, a la semana ya empecé a trabajar con él. Empecé con él con 2 sesiones por semana y empezamos a trabajar a domicilio. Empezamos a trabajar ejercicios de movilidad, ejercicios de fuerza. Al principio, imaginarse eso después de estar una operación, tenía la pierna inflamada con edema, un poquito, porque no me dijo que refiriese mucho dolor, pero un poco de dolor, y movilidad pues la justa y precisa. Entonces la mayoría de los ejercicios al principio pues todos eran en cama, íbamos movilizando, íbamos drenando líquido, íbamos haciendo que sus capacidades físicas se fuesen recuperando poco a poco. Por cierto, aquí abajo ya veis las pautas de ejercicios que hemos mandado para casa a este paciente para su tendinopatía. Si queréis saber un poquito más sobre el tratamiento de la tendinopatía en Aquiles, escribírmelo por los comentarios, ya que estaré encantado de leerlo y haré un vídeo hablando sobre eso, que os solucionaré todas las dudas que tengáis y hablaremos sobre el tratamiento en casa, en clínica, por qué se produce y mucha más consecuencias de una tendinopatía de Aquiles o de una sobrecarga en la terapia de readaptación o rehabilitación de una lesión. A medida que iban pasando los días y que iban pasando las semanas, el paciente y yo veíamos cómo las mejoras iban detrás una de otra, una de otra, una de otra, una de otra. También con las revisiones del médico traumatólogo, que le veía que iba incluso por delante de lo que era el estándar de recuperación. O sea, nosotros nos alegramos bastante. Yo la verdad que he empatizado mucho con este paciente y la verdad que estoy muy motivado porque cada semana vemos resultados muy buenos, muy satisfactorios, y estoy viendo como en poco tiempo, que prácticamente son 2 meses, ya tiene una vida totalmente normal. Vuelve a ir de paseo, a poder andar, a poder coger el coche, bajar, subir escaleras sin ningún tipo de problema. Tiene casi, no toda, pero casi toda la movilidad, tiene un 80% de la movilidad de esa cadera o un 70% más o menos, y fuerza de sobra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya dejamos de trabajar en domicilio y trabajamos aquí, en clínica, en la sala de rehabilitación, que ahora os enseñaré un pequeño vídeo para que la veáis por si todavía no la habéis conocido. Y aquí trabajando con plataformas inestables, con peso, con carga, con goma elástica, con esterillos, con todo el material que tenemos aquí a su disposición, bicicleta estática, pues empezamos a encontrar otro tipo de avances y no nos estancamos en el proceso, sino que íbamos mejorando, mejorando, mejorando. Y pues esta persona era un antiguo corredor.
Entonces, después de un día que estuvimos trabajando un poquito de chute para darle un poquito de impacto a esa cadera, a esa pierna, luego empezamos a medio trotar, empezamos a dar una vuelta. Eran buenas las sensaciones, siempre preguntando las sensaciones que teníamos, cómo se sentía, cómo estaba realizando el ejercicio, si le molestaba algo, siempre nosotros dosificando la molestia, dosificando la carga y adaptándola a cada ejercicio a él, porque en eso se basa la individualización del tratamiento, como llevamos aquí en la clínica. Y entonces nosotros, a medida que me iba comentando que iba bien, yo iba progresando con él. ¿Qué es lo que sucedió un día? Que nosotros pasamos de realizar ejercicios controlados en estático a lo mejor, o ejercicios en que en dinámico no eran demasiado exigentes, pasamos a el ejercicio de trote, de carrera, muy suave, muy suave, muy suave. ¿Y qué ocurrió? Que él me iba comentando que se sentía bien, que no tenía ningún tipo de molestia. Nos estábamos emocionando y motivando y empatizando porque estaba recuperando una actividad física que llevaba años y años y años sin poder realizar. Entonces nosotros seguimos dando un par de vueltecitas, que fue un impacto mínimo sobre su cuerpo, sobre sus articulaciones, sobre sus tendones. Pero, ¿qué pasó? Pues que al día siguiente empezó a notarse una pequeña molestia en el tendón de Aquiles. Al día siguiente, fue domingo, empezó a notarse una gran molestia en el tendón de Aquiles. Casi ni podía moverse. El tratamiento, la última sesión fue un viernes, el viernes 5 de diciembre. El sábado 6 notó una gran molestia, digamos que él no tenía nada de dolor en el tendón de Aquiles y ya empezó a notar un 7 de dolor. Y luego el domingo fue más aún el dolor que sintió, y durante el lunes y el martes, que fue festivo, pues bajó un poquito, pero no tuvimos intervención de fisioterapia. El miércoles, que sí fue la primera sesión de fisioterapia en donde me comentó lo que le ocurría, pasamos y cambiamos el abordaje y el tratamiento de esa prótesis de cadera al tratamiento de una tendinopatía aquilea. El tratamiento de una tendinopatía aquilea, como a mí me gusta trabajarlo y como la evidencia científica respalda más que ningún otro tipo de técnica, es el ejercicio terapéutico. Los ejercicios isométricos, los ejercicios isotónicos, luego los excéntricos, progresión de carga adecuadas, centrarnos en el resto del tendón que queda intacto, y no centrarnos en la parte más dañada. No utilizamos ningún tipo de fisioterapia invasiva, ninguna técnica invasiva, ni aguja, ni nada, al principio nada. O sea, todo lo que trabajamos al principio fue ejercicio terapéutico, que es lo que más respalda la evidencia científica. Entonces, a partir de ahí, el miércoles ya pasó al día siguiente, el jueves, que empezó a notar una bajada de las molestias, del dolor, empezó a poder caminar algo mejor, iba evolucionando de esa forma hasta que en la segunda sesión, que pasamos desde el miércoles, que era un 8/10, al viernes en la segunda sesión, que era un 4,5 aproximadamente. Esto para él fue un cambio radical, ya que de estar súper bien del tendón, que no tenía ningún tipo de problema, a tener esa gran molestia que yo le estuve explicando, nos hemos pasado en cargas. Después descendimos ese dolor en tan solo 1 o 2 sesiones. Para él fue una satisfacción y para mí también, saber que el trabajo lo estábamos haciendo de nuevo correctamente. Entonces, progresivamente iba bajando hasta que la tercera sesión, ya después de 3 sesiones y prácticamente una semana, 8 días de recuperación con las pautas que yo le mandaba para casa, conseguimos bajar desde un 8 o un 9 de dolor hasta un 2, que me lo escribió el lunes. Entonces, lo que quiero deciros es que vital importancia a la progresión de cargas adecuadas en cada tipo de paciente. Nunca estandaricéis ni vayáis a protocolos, ya que cada paciente va a responder de una forma diferente. Y tampoco hagáis como yo, en el sentido de que no todo estímulo, por muy bien que sienta en el momento, va a tener una repercusión beneficiosa a posterior. Tenemos siempre que ver las 24 y 48 horas, sobre todo en una tendinopatía, cómo responde. Entonces, ojo al dato y tened cuidado para que no os pase lo mismo que a mí y podáis
ir con una carga progresiva y adecuada. Si esto no hubiese pasado, este paciente ya estaríamos simplemente trabajando ejercicios de movilidad del rango final o un poquito más de elasticidad de la musculatura para que pudiese realizar ejercicios o tareas del día a día como abrocharse los cordones o ponerse los calcetines, que era lo único que le faltaba ya a este paciente para recuperar su vida normal. Y de hecho, eso no lo podía hacer ni antes de la operación. Entonces vamos a mejorar su calidad de vida más aún que antes de operarse. Deciros que no pasa nada porque os equivocáis. Aquí el que tiene boca se equivoca y por mucho que sepamos de fisioterapia y por mucho que sepamos de una patología, siempre puede haber cualquier tipo de efecto negativo o efecto no esperado en una patología o tras un tratamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que cambiar el chip y rápidamente cambiar esa forma de tratamiento para que en el menor tiempo posible podamos recuperar a ese paciente de nuevo, para que esté contento y para que la recuperación de su globalidad, ya hemos visto que no era un paciente con una prótesis de cadera, no, era una persona que había sido intervenida de cadera, pero que el resto de su cuerpo también había sido sometido a ese proceso de reposo, encamamiento, falta de acostumbramiento a esa actividad física, falta de adaptación a esa actividad física, y por eso tenemos que tener en cuenta la globalidad del paciente, ¿vale? Simplemente era una pequeña reflexión que os quería traer aquí al canal, que es simplemente un tip que os quería dar, un consejo que yo me he equivocado, lo hemos sabido solucionar, está el paciente de nuevo muy satisfecho con el tratamiento y vamos a seguir progresando día a día para conseguir los mejores resultados y devolverle la calidad de vida que tenía e incluso mejor todavía. Así que nada, compañeros, nos vemos en el próximo vídeo y recordad siempre que la vida es movimiento, así que vive moviéndote. ¡Vamos!